Bueno, y justamente, ¿no?, sobre el anuncio que ha hecho el presidente de la República, Pedro Castillo, de volver al Fondo de Estabilización de Precios, el GLP, hemos preparado, Valeria Fuertes ha preparado el siguiente informe. El presidente Pedro Castillo anunció que el gobierno decidió regresar el balón de gas doméstico al Fondo de Estabilización de Precios para frenar el alza de precios y cuidar los bolsillos de los hogares peruanos. Lo que hace el Fondo de Estabilización de Precios es reducir la volatilidad internacional del GLP. Es decir, si su precio tiene que subir, lo hará, pero gradualmente para que no afecten el presupuesto de las familias. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, dijo que si bien es un apoyo, también significa un costo. Esto es un subsidio ciego, ¿no? Y al final, quienes se benefician son todas las familias las que tienen problemas económicos y las que no lo tienen. Entonces, habría que ver el detalle, probablemente esto va a ayudar, pero también va a haber un costo fiscal, ¿no? Un costo fiscal que lo pagamos todos los contribuyentes. Entonces, eso tendrá que venir acompañado de otras medidas para que el efecto sea más duradero y que, digamos, apoye a los bolsillos de los peruanos más necesitados, ¿no? ¿Pero por qué el Fondo de Estabilización tendría poco efecto en los bolsillos de los peruanos? Resulta que la cadena de comercio de balones de gas tiene intermediarios y está rodeado de informalidad que supera el 40% según la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Es decir, un mayorista le vende a otro minorista y este a otro minorista, y cada uno infla el precio para tener una ganancia, según comenta David Tuesta, exministro de Economía. Las experiencias pasadas que hemos tenido con el mecanismo de estabilización del precio del gas es que al final se traslade en un mínimo impacto sobre el precio de este producto, ¿no? Porque gran parte de este subsidio termina quedando entre todo el enmarañamiento que tiene la distribución, ¿no?, y venta del producto. Por su lado, Mónica Muñoz, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes, se refirió sobre el impacto aproximado en las economías familiares. El ministro de Energía y Minas salió hace un par de semanas a declarar que él esperaba que eso reduzca hasta en 10 soles el precio del balón de gas, ¿no? Entonces, eso todavía no queda claro cuánto va a costarle eso al Estado. Tendremos que analizar los números cuando los publique el ministerio. Hay efectos que causa el retorno del balón de gas al Fondo de Estabilización. Por ejemplo, desplaza el gasto público productivo, es decir, se deja de invertir en salud y educación por gastar en subsidiar el combustible. Incluso Sinermin advirtió que si el gobierno reduce 10 soles el precio del balón de gas, eso significa que deberá asumir un costo de 4 millones de soles por día. Otra crítica es que este subsidio no está bien focalizado, pues los hogares con mayores ingresos son los que consumen más combustibles en sus autos, en termas y en calefacciones, y serán ellos los más beneficiados en lugar de los hogares pobres. Bueno, sobre este tema vamos a conversar con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. ¿Cómo está, señor Herrera Descalzi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Mariluz. Gracias por la invitación. Muy bien por mi lado. Bueno, en principio, antes de ir al análisis y al impacto que va a tener una medida de este tipo de devolver el GLP para el gas envasado al Fondo de Estabilización, me gustaría que explique de la manera más simple y concisa cómo funciona un fondo de estabilización de precios, ¿no? Que quizá pueda sonar muy complejo para las personas que no estamos involucrados con el sector de hidrocarburos. Claro, un fondo de estabilización de precios es un mecanismo que se plantea una banda de precios. La banda queda limitada por un precio superior y por un precio inferior. En el decreto supremo que reinstaló la pertenencia del GLP a la estabilización de precios, indica, por ejemplo, que la banda superior es un sol 95 por kilogramo de GLP. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Existe un precio que es el precio real. En nuestro caso, ese precio real proviene del precio internacional. Entonces, si el precio internacional, el precio real, se sitúa por encima del valor de la banda de precios,
el Estado, a través de un fondo, este fondo de estabilización, aporta la diferencia entre ese precio y el precio tope de la banda, para que el consumidor no reciba el precio real del mercado, sino el precio máximo que le da la banda. Entiendo. En el caso opuesto, si el precio cae por debajo del precio mínimo, entonces le cobran el mínimo de la banda y la diferencia entre el precio real y el mínimo de la banda es una devolución del consumidor al fondo para que el fondo sea un fondo revolvente. Eso obliga a que uno tenga que adivinar cuál va a ser el precio promedio futuro durante un determinado lapso. Así es. Es decir, pero en el caso... Es decir, señor sí. Herrera Scalzi, solo para graficarlo, es decir, si el precio sube a nivel internacional, el consumidor no va a sentir esa alza porque el Estado está subsidiando con recursos del Estado ese mayor valor, pero cuando el precio baja tampoco el consumidor lo va a sentir porque va a pagar un adicional que va directamente al fondo. Claro, va a devolver lo que puso el Estado. Ajá. Ya, esa es la teoría. Ya, pero si miro las cifras actuales, estaba viendo la lista de precios de Petroperú y dice precios con impuestos, no incluyen descuentos y otros. Entonces, el precio que marca por kilogramo de GLP es 3.6698. Si asumo que ahí está el IGB, y le reduzco el IGB, me quedo con 3.10. Pero el decreto supremo de ayer, la fecha del otro precio, indica 1.95. Entonces me parece que la diferencia entre 1.95 y 3.1 es bastante alta. Eso es lo que da origen a ese cálculo de 11 soles. Ya, esto sería atendible si es que hubiera la expectativa de que el precio internacional se va a reducir en algún momento por debajo de ese 1.95. Pero el precio internacional está vinculado al precio del petróleo. Así es. El precio del petróleo al comienzo del año era $50 el barril. Ahora está en 70. Y la tendencia es que a fines de año llegue a 80. Es decir, el precio va a continuar subiendo. Y ya no se trataría de un fondo de estabilización, sino en realidad de un subsidio. A ver, ¿cuánto podría terminar costando esto? Hace algunas semanas el propio presidente de Ocinermin, del regulador del mercado, dijo que esto le podría costar al Estado peruano entre 2 millones a 4 millones de soles diarios el tratar de lograr que el precio del balón de gas se reduzca en 11 soles, que es el objetivo del Ejecutivo. Sí, yo he mirado las cifras, las estadísticas de Ociner respecto al consumo mensual durante este año de GLP envasado y deduzco de las cifras que son más o menos 15.9 millones de balones de 10 kilos que se consume por mes. Ajá. Entonces, si en cada, digamos 16 millones, si en cada millón hay un subsidio de 10 soles, ya tenemos 260 millones por mes. Wow. Si son 11 soles, son 176. O sea, estamos alrededor de 160, 170 millones de soles por mes, ¿no? Wow. Que es una cifra apreciable. Y a ver, uno podría decir, ok, el objetivo es que esto finalmente se traduzca en una reducción de precios para las familias peruanas. ¿Quién no usa en el Perú el balón de gas? Está golpeando muy fuerte a los consumidores. Bueno, ¿qué importa? Vamos a usar este dinero para subsidiar en algo y aliviar el bolsillo de los consumidores. ¿Está garantizado, señor Herrera Scalzi, que con una medida de este tipo el precio efectivamente va a bajar? Porque ha habido muchas críticas sobre el mercado informal que hay en el sector, sobre también, digamos, el aprovechamiento de algunas empresas sobre esta banda de precios. O sea, en la experiencia no es tan exitoso. Porque del precio que estamos hablando, que es el precio que puede controlar el Estado, es el precio mayorista.
ese precio mayorista es el precio, digamos, al que lo vende Petroperú a los que van a estar en el resto de la cadena hasta llegar al minorista. Y ellos tienen libertad de precios, le ponen la cifra que les parece. No son ni siquiera cifras iguales. En la propia Lima, en los distintos distritos, tiene precios distintos. Y entre distintos suministradores tienen precios distintos. Es decir, mucho de este subsidio se puede perder en la cadena, ¿no? De hecho, el precio total va a bajar. En el decreto supremo que ha expedido el Estado, se indica que se van a tener medidas para revisar cómo va la cadena de precios, les van a revisar las facturas de los consumidores, de los mayoristas hasta los minoristas, para ver qué volúmenes les dan y cuánto les ponen de subsidio. Y también indica que va a hacer el seguimiento y que hay medidas no solamente civiles, sino penales para los que infrinjan, ¿no? Pero de todas maneras, el llevar un control sobre esto es bastante difícil, porque le digo, ¿no? Las cifras son casi 16 millones de balones por mes. Y es un mercado, entendemos, donde hay varios actores, ¿no? Y es una cadena extensa. Por ejemplo, ¿qué pasa si las envasadoras que compran el GLP a Petroperú, a Repsol, deciden no trasladar este menor precio? ¿No hay forma de obligarlas, entendemos, o sí? No hay forma de obligarlos, ¿no? Y además, claro, no lo van a retener totalmente, pero sí van a retener alguna parte. Claro. O sea, no creo que sea una medida muy efectiva. Y sobre todo, pienso que recurrentemente nos tropezamos con problemas de esta naturaleza, cuando teníamos una solución que no hemos aplicado y que hemos debido ir por esa, ¿no? El gas natural. Que es el gas natural. Sacaba más o menos el equivalente. Hoy día, si uno recibiese la misma cantidad de energía a través de red de ductos, entonces el equivalente a un balón serían 15 soles. Es decir, uno podría sustituir con gas natural, pagando 15 soles de gas natural, el tener que adquirir GLP por el que paga hasta 60 soles. ¿Y por qué nos hemos demorado tanto ahí, señor Herrera Descalzi? En algún momento se avanzó de manera importante con la masificación del gas natural, sobre todo en Lima, Callao, en Ica también se avanzó en algo, pero pareciera que de un momento a otro se detuvo, no avanzó con la misma intensidad. ¿Por qué ha sido tan complejo y complicado que el gas natural llegue justamente a los hogares de todos los peruanos? Hay distintas causas, ¿no? Desde causas en que habían barreras que salían de las propias municipalidades que querían obtener cobros o pagos por dar los permisos, ¿no? Es una de tantas causas, pero principalmente a nivel nacional es porque nunca se dio un esquema que realmente funcionase. El asunto es que uno tiene que comprender que hay diferencia entre localidades que tienen industria, comercio y sector residencial y otras que no tienen casi industria. Porque la industria permite un consumo de 24 horas al día, mientras que el sector residencial el equivalente es 1 o 2 horas de consumo diario. Claro. Entonces, en todos los casos hay que tender redes. Las redes son un costo fijo. Es decir, la red cuesta igual, se use o no se use el gas. Para el que no use el gas, al pasarle el costo al gas, le resulta mucho más alto. Perfecto, clarísimo. Entonces, han habido ahí mecanismos que se han podido utilizar, que se han debido utilizar, y no se ha hecho demasiado esfuerzo por el lado del Estado, ¿no? Así es, así es. Bueno, estamos pagando lamentablemente la factura y la factura es bien alta para los hogares peruanos, ¿ah? Muchísimas gracias, señor Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, con el análisis, insisto, de un tema bastante complejo y, bueno, una medida que va a ser onerosa, va a ser costosa para el Estado
peruanos, tratar de subsidiar justamente el precio, y tampoco tenemos toda la garantía de que efectivamente se va a dar esta reducción de 10 a 11 soles que espera el gobierno del presidente Pedro Castillo, pero vamos a ver, esperemos que sí, esperemos que tenga éxito por el bien del bolsillo, insisto, de todas las familias peruanas, que ya se ha visto tan complicado en estos últimos meses. Vamos a una pausa, venimos con más.